Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Qué gusto volver a encontrarnos, ya iniciando la segunda parte del IEX Capacita 2020. Bueno, los estaba extrañando, pero bueno, quedaron en muy buenas manos con la clase que nos compartió Matías. Quería felicitarlos a quienes están perseverando en el curso. Sepan de que nos queda esta clase, la próxima unidad temática, las evaluaciones correspondientes que están eh, resultando totalmente un éxito, y que estamos tratando de construir junto algunas ideas y algunos conceptos que nos ayuden a comprender mejor cómo funciona el planeta y fundamentalmente el objetivo que nos habíamos planteado en la primera clase, ¿no? Que es cómo llega el litio al salar allí, por qué se encuentra allí en ese salar y en otro no, y cómo podemos comprender esos ciclos naturales. Para eso habíamos partido desde los orígenes, prácticamente del universo, tratando de reflexionar sobre el tiempo, bueno, unas cosas que por ahí parecían un poco extrañas para un curso de esta naturaleza, pero estábamos tratando de significar que íbamos desde los orígenes, también un poco para comprender los tiempos geológicos, los millones de años de los que los geólogos hablamos normalmente, hasta llegar a nuestro planeta Tierra, hasta llegar a nuestro pequeño pedacito de tierra y de proyecto y de cuenca y de salar donde estamos parados actualmente. Así que bueno, es un desafío enorme. Felicitaciones nuevamente y felicitaciones a Matías porque escuchando sus clases he aprendido, y hoy lo voy a hacer, a que está bueno poner una buena cantidad de texto para que ustedes lo tengan como consulta, no necesariamente para que lo leamos a todo como él bien lo explicaba, sino para que luego cuando lo repasen, cuando tengan el PDF disponible, puedan, o el archivo disponible para repasarlo tranquilos, tengan un texto especialmente porque vamos a hablar de algunos temas que necesitan relato. Entonces, y quiero felicitar también a Matías porque, bueno, abarcó una cantidad tan enorme de temas vinculados a la geología, que en realidad en una universidad, ustedes saben que yo soy docente universitario, y especialmente de la introducción del primer año, necesitamos por lo menos un cuatrimestre o un semestre para desarrollarlo. Y a ustedes por el esfuerzo enorme que están haciendo para poder comprender. Así que bueno, no quiero hacerles perder más tiempo, quiero que pongamos nuestra energía en lo que hoy nos vamos a focalizar, que son los recursos naturales, la clasificación, los criterios para verlo, la matriz energética, la historia de la minería argentina, los yacimientos. En este curso de introducción, acá lo tenemos al programa del día de hoy de la unidad temática número 3. Vamos a llegar finalmente a la metalurgia y también tengo buenas noticias, para que no tengan que escucharme permanentemente a mí. Vamos a poner un par de videos que están disponibles en internet. Les vamos a dejar la descripción allí para que puedan ver ese y otros, para quienes quieran, para que otros hablen por mí concretamente, ¿sí? Especialmente cuando lleguemos a la introducción a los procesos metalúrgicos y cuando lleguemos al origen del litio. Van a tener una primicia de una producción, lo vamos a tener al CEO, a nuestro jefe en LIEX, explicándonos cómo se origina en el proyecto Tres Quebradas el litio y dándonos un panorama muy breve, pero muy claro y muy didáctico de cómo llega el litio a un salar. Así que bueno, ahí haremos una pausa, no tendrán que escucharme a mí, escucharán a otras personas que lo van a explicar mucho mejor que yo. Así que, bueno, y finalmente les voy a contar rápidamente mi experiencia en aquellos años prospectando y explorando salares, porque la pregunta sería, ¿por qué a alguien se le ocurre ir a un salar y por qué algunos tienen litio, unos sí, unos no, y cómo se toma una muestra, cuáles son las etapas hasta llegar a un yacimiento de litio? Así que, bueno, arranquemos. Vamos a ver el origen de los recursos naturales, renovables y no renovables, y luego vamos a pasar a la matriz energética. Bueno, el origen de los recursos naturales está vinculado al origen evolutivo de nuestro planeta. Así que, bueno, justamente ese primer encuentro, esa primera clase, donde hablábamos de millones de años, donde le poníamos edad mínima a la Tierra de 4.550 millones de años, hoy nos sirve para comprender los recursos naturales. Eh, Hemos tratado de no poner temas que no tengan ningún sentido, vamos a tratar de ir vinculando, englobando, focalizando y puntualizando. 4.550 millones de años, perdón, de evolución del planeta y de creación de recursos naturales que hoy como humanidad tenemos. Es con la llegada del hombre, acá dice apenas 1 millón de años, bueno, se discute también, ¿no? El Homo sapiens sapiens, la especie actual nuestra, o lo que fuera, pero aproximadamente 1 millón de años, desde que el hombre aparece ya con una conciencia, con una
racionalidad cierta, comienza a aprovecharse en el buen sentido de los recursos naturales que lo rodeaban para poder vivir mejor. Por eso habla de que utiliza la inteligencia para su beneficio y su placer. Y es lo que seguimos haciendo hoy en día. Porque nos podemos quejar del uso, mal uso, de muchas cosas que pasan alrededor de los recursos naturales, y estoy hablando de todos los recursos naturales, cuando estamos alarmados por la falta de agua o de agua potable en la humanidad, o cualquier otro recurso, el suelo, la degradación de los suelos, lo que fuera, pero nosotros le demandamos al planeta estos recursos. Entonces, bueno, hay un sistema que genera recursos, procesa recursos porque nosotros consumimos recursos. Entonces, bueno, la idea también de estos cursos no es solo capacitar en conocimiento, sino también empezar a tomar conciencia de que los principales responsables, o que somos tan responsables como muchos otros, de demandarle al planeta recursos que el recurso genera, a veces a tiempo y a veces no con el suficiente tiempo, solamente para satisfacer necesidades nuestras. Porque queremos vivir mejor y está bien, y eso es bueno. Vamos a esta definición, hay muchas definiciones de recursos naturales, y me quedé con esta que tiene una perspectiva ecológica. Eco es casa, logos, conocimiento, conocimiento de nuestra casa, lo ecológico es el estudio de nuestra casa, y dice los recursos naturales son componente biofísico del ecosistema, del sistema completo de nuestra casa, que se estrena su funcionamiento debido a su valor económico atribuido por el hombre. Es decir, el hombre le da valor económico en un momento de la historia a ciertos recursos. Hay momentos en el que el hombre le deja de dar valor a eso porque lo reemplaza por otro, porque lo necesita, porque hay algo mejor, porque lo deja de consumir. Entonces ya no tiene, al no tener valor económico, desde esta perspectiva ecológica, ese recurso natural pierde interés y sale de la esfera del recurso natural para el hombre. ¿Por qué? Porque cuando tienen valor y cuando satisfacen nuestras necesidades y nos generan placer, lo demandamos, como decíamos recién. Se extraen del medio físico y de los seres vivos, según las distintas formas en que afecta la dinámica del ecosistema, pudiendo llegar a alterar el equilibrio ecológico. Obviamente, la caza indiscriminada de ballenas, afecta el equilibrio ecológico y siempre estamos atentos a lo que le está pasando a nuestro planeta. No sé si están preocupados, pero seguramente atentos, y cada vez que vemos una de estas informaciones nos alarmamos bastante, ¿no? La quema de la selva amazónica, bueno, en general nos preocupamos mucho, ¿qué le está pasando al planeta? Pero estaría bueno que reflexionemos qué le estamos pidiendo al planeta también en ese sentido, ¿no? Y hasta dónde es necesario todo lo que le pedimos. Y qué estamos dispuestos a renunciar, sobre qué recursos naturales estamos dispuestos a renunciar. Esta diapositiva simplemente es para mostrarles que van a encontrar muchísimas clasificaciones de recursos naturales, esta es solo una de ellas, y hay muchos enfoques de los recursos naturales con muchas formas de ver esto. Pero acá nos quedamos en esta que dice renovables, no renovables, parcialmente renovables. ¿Ya? Ustedes la pueden ver tranquilo luego, y donde nosotros nos vamos a focalizar, que son los minerales, los combustibles fósiles, que están dentro de los no renovables. Pero cuando el doctor Waldo Pérez, el CEO de la compañía, nos explique cómo se origina el litio, atentos a la parte final, porque será el litio en el caso de Tres Quebradas, un recurso que está en el medio de lo renovable y no renovable, será parcialmente renovable, lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los criterios de clasificación de los recursos naturales? Tenemos muchas formas de enfocar, ecológico, económico, sociales, muchas. Tenemos que quedarnos con una, por razones de tiempo y de practicidad. Vamos a ver desde el punto de vista ecológico cuáles serían los criterios para clasificar los recursos naturales. El criterio ecológico contempla el potencial de regeneración del recurso natural que depende del ciclo biogeoquímico del ecosistema al que pertenece. Es decir, cuánto tiempo necesita el recurso para regenerarse, volver a crearse en función de los tiempos en el que nosotros lo consumimos. Si tomamos en cuenta esto, y sigue la definición allí arriba, lo podemos clasificar en renovables y en no renovables. Renovables que serían inagotables en tiempos sociales, humanos, y no renovables agotables en tiempos sociales. Ejemplos de los renovables serían el aire puro, el agua, los suelos, los bosques, la fauna. Y ejemplos de los no renovables serían los minerales, los hidrocarburos, algunos recursos biológicos en general. ¿El petróleo se regenera? Sí, se regenera. Lo que pasa es que necesita centenares de miles de años, algunos millones de años en algunos casos, para volver a formarse. Bueno,
podemos esperar, no vivimos suficiente tiempo como para verlo regenerar. Por eso habla esta diapositiva de lo agotable o inagotable, en tiempos sociales. Una vez que ya estamos entrando en tema de lo que son los recursos naturales y cómo lo podemos groseramente dividir en renovables y no renovables, teniendo en cuenta el tiempo de regeneración del recurso, quiero que muy rápidamente pasemos por la matriz energética argentina y cómo estamos en relación al mundo. Esto significa, cada vez que consumimos energía en nuestras casas y en nuestro alrededor, ¿de dónde viene? Y especialmente en Argentina, ¿cuál es el recurso natural que necesitamos, que demandamos los argentinos para prender una luz, para poner en marcha un vehículo, para usar un transporte público, para refrigerar o calentar algo, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, aquí están la matriz energética de Argentina y del mundo. Fíjense que a nivel mundial, la humanidad, los hidrocarburos, representan el 57% y los demás tipos de recursos naturales de los cuales se extrae energía, el 43% restante. En el caso de Argentina, no. Nuestra matriz energética demanda una extracción, tiene un 86% de componente de hidrocarburos, gas y petróleo, y solo el 14% restante de otro tipo de recursos. Y lo podemos discriminar en los gráficos de abajo, en las tortas que están abajo. A nivel mundial, acá lo tienen: gas natural, petróleo, carbón, energías renovables en verde, energía nuclear a la que le tenemos miedo porque es una opción en el día actualmente, y la energía hidráulica. Muchas veces no tenemos en cuenta esto, creemos que solamente creando represas vamos a tener energía o alguna otra cosa, o en definitiva creemos que la energía nuclear en Argentina o en el mundo es muy importante en cuanto a su impacto en la matriz energética, y fíjense, en lo que es en el mundo, la energía nuclear representa el 5%, por dar un ejemplo nada más. Y en Argentina en particular, y quiero que prestemos atención en la torta de Argentina, el petróleo representa el 34%, pero el gas natural el 52%. Y esto aumentó. Esto es una diapositiva que ya tiene un par de años, y esto actualmente aumentó. La hidráulica pasó a un 10%, las renovables están entre un 1, 2, 2,5% actualmente, a pesar de que Argentina había ingresado en un programa de creación de fuentes de energía renovables, los campos solares, lo que son los molinos de viento, la energía eólica. A pesar de todo eso y de ese boom de las energías renovables, en Argentina está un poco, vamos a ver en la próxima diapositiva, un poco por arriba del 1%, pero no más que eso, ¿no? El carbón, quemamos carbón, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, el carbón es importantísimo para la matriz energética de los estadounidenses, y realmente el impacto ecológico es importante. En Argentina está en el orden del 1%, fíjense, la nuclear allí está en el 2% y no más que eso, ¿sí? Entonces, este es el escenario de la matriz energética argentina en relación al mundo, y esto es a 2019. Hemos incrementado la demanda un poco de los hidrocarburos, y de los hidrocarburos, especialmente el gas natural. Cada vez que encendemos algo y consumimos energía, hemos consumido fundamentalmente más de la mitad del recurso natural que demandamos para tener energía en Argentina es gas natural. Por eso el famoso yacimiento de Vaca Muerta, que es un área muy extensa de Mendoza y Neuquén, de la formación geológica Vaca Muerta, genera tantas expectativas, porque no solo tiene petróleo, sino que fundamentalmente gas. Y ya está en producción, y vamos a ver que impacta la puesta en marcha de Vaca Muerta en la producción de gas en Argentina. Fíjense que el gas que demandamos para generar energía es el 54% de la matriz, del petróleo extraemos el 31%, del carbón mineral un 1%, de las renovables hemos llegado a un 7%, y había una idea de llegar al 2025 a un 20-21%, no sé si lo lograremos, energía hidráulica un 4% y la nuclear un 3%. Esta es la realidad, de dónde sale, cuál es el recurso natural que estamos consumiendo los argentinos para tener energía de la que fuera,
en nuestros domicilios, en nuestras industrias, en general como sociedad. Fíjense, puse esta diapositiva porque podemos viajar desde el año 1970 al año 2011, podríamos actualizarlo, pero la tendencia quedó más o menos allí en el 2011. Lo amarillo, fijémonos cómo en el año 70 la matriz energética de Argentina dependía más del petróleo que del gas, y cómo esto fue decreciendo y aumentando la participación del gas en la matriz energética. Somos un país especialmente gasífero y un país con petróleo. El desarrollo integral de Vaca Muerta, que va a llevar muchos años y decenas de miles de millones de dólares en el tiempo, suponiendo que las variables económicas se mantengan, podrían potencialmente ubicar a Argentina en los puestos de privilegio en la producción de gas en el mundo, fundamentalmente del gas. El objetivo de esto no es solo conocer, finalmente, qué recurso natural estamos consumiendo los argentinos para tener energía, sino fundamentalmente para que nos demos cuenta que dependemos del gas, casi en su totalidad, perdón, en la mayor parte de ella. Y esto es lo que les había prometido. A pesar de que parece ser un gráfico muy complejo, fíjense que lo verde, las referencias las tienen abajo, es petróleo. El petróleo, entre el año 1970 y el 2019, se ha mantenido más o menos con un aporte, una oferta hacia el mercado más o menos estable, y las demás, lo que es la energía hidráulica, nuclear, el carbón mineral y las renovables, han ido creciendo en una línea continua hasta el año 2008. En el año 2008 es cuando comienza la crisis energética en Argentina, comenzamos a importar energía, incrementamos el déficit energético con importación de distintas fuentes, pero comenzamos a gastar dinero para comprar y para tener energía, especialmente lo que era gas. Y fíjense cómo entre el 1970 y 2019 comienza a agrandarse lo amarillo, que es el aporte del gas natural de pozo. Un pozo de petróleo tiene gas y tiene petróleo. Puede tener mayormente gas o mayormente petróleo, pero en general está el gas y el petróleo. Y es eso lo que va respondiendo a los gráficos anteriores, de cómo el gas va aumentando en participación en la matriz energética argentina porque aumenta la oferta de gas en Argentina, y el resto de las energías, si bien crecen hasta el 2008, luego hacen una pequeña depresión, que es el amarillo 0,6%. Para 2019 habíamos llegado prácticamente a un equilibrio en el requerimiento energético, y a partir de 2020, bueno, la verdad es que no sabemos qué va a pasar. Estamos en una situación, al momento de la grabación de esta clase, bastante delicada. Ojalá que si la ven en unos años, esto sea una historia pasada. Matriz energética, recursos renovables, de dónde sacamos la energía, qué son los recursos naturales, la demanda que hacemos de ellos, el valor económico que le asignamos en la historia de la humanidad. Hoy, si tuviéramos que comprar un paquete de sal, no vale lo mismo que en otros tiempos. Ahora vamos a ver la historia de la minería, y vamos a ver cómo le vamos asignando valor económico a los distintos recursos, y es por eso que nos dedicamos a extraerlo, por eso nos dedicamos a producirlo, por eso nos dedicamos a tener un mercado, y por eso no, involucra el consumo de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque hay quienes demandamos. ¿Y quienes demandamos? La sociedad. La sociedad somos quienes demandamos esos recursos naturales. Bueno, esta es la parte donde llego a la parte de textos. Entonces acá he mezclado varios textos. Uno de ellos me pertenece, con dos de mis maestros, que está sobre la parte final. Vamos a enfocar en general la historia de la minería argentina, pero vamos a partir de la historia de la minería en la humanidad, y luego vamos a caer en la Puna, en la región noroeste de Argentina, ¿no? Vamos a focalizarnos allí. Así que hay bastante texto para leer que, reitero, tomando la iniciativa de Matías, queda en esta clase grabada para que ustedes lo puedan leer tranquilos, pero fundamentalmente con la idea de que entendamos que todo tiene una historia, ¿no? Así como todo nace, bueno, también la industria minera tuvo su origen, y es bastante más remota de lo que muchos de ustedes se pueden imaginar, ¿no? De las actividades iniciales de la humanidad. Fíjense esto. Las evidencias de la existencia de la minería se remontan a la edad de piedra. Abajo tienen el gráfico evolutivo. Edad de piedra. Ni siquiera estamos hablando de Argentina, sino de la humanidad.
recurso natural que el hombre le encuentra un sentido, le encuentra una utilidad y comienza su explotación. La edad que tiene específicamente ese nombre, por eso se llama, porque se utilizaban las piedras, bueno, los geólogos decimos rocas, minerales y rocas, pero es la edad de piedra. Esas edades están marcadas por los minerales, por la minería. Tal vez nos suena familiar, pero no nos habíamos dado cuenta de esto. Porque el hombre comienza a utilizar la piedra como utensilio, armas, refugio, etcétera, etcétera, de acuerdo a cómo va evolucionando la civilización. Luego le sigue la edad de hierro y luego la del bronce. El bronce es una aleación de cobre y estaño, son dos elementos de la tabla periódica. La historia de la minería en la humanidad tiene nombres a partir de del uso de los recursos naturales asociados a la minería. Así que bueno, se remonta a los inicios de la humanidad, como habíamos visto en las primeras diapositivas. Ahora sí entramos en la parte de Argentina, bruscamente, hablar desde 1850, perdón, a 1900, cuando no voy a poner en discusión la figura de Domingo Faustino Sarmiento y van a escuchar una cosa u otra, especial, pero lo van a escuchar siempre relacionado al tema de educación, a su estilo de gobierno. Pero probablemente no teníamos muy claro que fue uno de los grandes impulsores de la minería en Argentina. Afianzada la República, cuando él era gobernador de San Juan, le pide al ingeniero y militar y de minas Ignacio Ricart, inglés residente en Chile, allá por el año 1862, le da el cargo de inspector general de minas de la provincia para conocer el potencial minero. Es decir, Sarmiento ya en aquellos años, a mediados del siglo XIX, tenía una idea de que los recursos minerales tenían una importancia y una relevancia realmente notables en el desarrollo de un país, de una nación. 5 años después, dice, durante la presidencia, cuando ya es presidente, el ministro del Interior, Vélez Arfiel, el autor del Código Civil, le encomienda una inspección general de todos los depósitos mineros de la República Argentina. Ese informe es realmente muy valioso y en realidad muestra lo que era la minería antigua, que estaba en manos de españoles e ingleses. Vamos a pasar rápidamente por algún ejemplo de esto, ¿no? Y que ha dejado huella realmente negativa, ¿no? Que hoy todavía, fíjense los años que han pasado, casi 200 años, y todavía resuenan en los oídos aquellas prácticas del sector minero. Pero bueno, Sarmiento le pide a Vélez Arfiel que inspeccione los depósitos mineros de la República Argentina en un informe histórico, y ya se habla de la Carolina, de Famatina, de algunos lugares emblemáticos de la minería argentina, en manos de extranjeros, y bueno, con los usos y costumbres de aquella época, con prácticas que eran realmente, que hoy no existen, gracias a Dios, nunca más, no existen ese tipo de prácticas. Pero acá está parte de la historia de la minería en nuestro país. Y este señor Vélez Arfiel recorre más de 8.000 kilómetros y visita, escuchen, la mina La Carolina, bueno, tuve el privilegio de trabajar allí, en San Luis, la de Paramillos, en Uspallata, en Mendoza, la conozco de plata y plomo, perdón, la Carolina de oro, y fundamentalmente oro y plata, el Tontal, Castaño, también pude estar allí, de oro, Huachi, cobre y oro, Hualilán, bueno, la Huerta, acá lo tienen, ¿no? Y acá está Famatina, con su famoso, y aún hoy turístico, cable carril, que se consideró como una de las más grandes obras de ingeniería de minas en la provincia de La Rioja. Y también paseó por Catamarca y por Córdoba. Hizo este relevamiento a pedido de Domingo Faustino Sarmiento. Pero ya había minería en Argentina en ese momento, y uno de los testimonios, bueno, si ustedes van a San Luis, pueden hacer creo que todavía está, yo estuve allí por los años 2007-2008, visitas turísticas, visitas mineras, algunas labores mineras, algunos túneles pequeños que han quedado allí como testimonio de aquella vieja actividad minera, ¿no? Igual pueden hacer en Famatina, si van por allí todavía quedan restos del cable carril. Mejor verlo en las imágenes. A la izquierda de la diapositiva tienen el cable carril que traía desde las cumbres de Famatina hasta Chilecito el mineral molido para ser procesado. Acá tienen otras imágenes en la parte inferior para que vean esa obra de ingeniería impresionante llevada adelante por los ingleses, que eran todavía restos de esto. Y a su derecha ustedes tienen lo que es la labor de la Carolina, esta mina de oro que se derrumbó,
hace muchísimos años, pero que hoy uno puede hacer una visita turística, todavía está esta vagoneta allí, ¿no? Y la de abajo es la de Uspallata, son las típicas labores de la época prehispánica, hispánica, de la minería muy antigua en Argentina, ¿no? Que también está presente en la Puna, lo vamos a ver. Llegando ya para los años, para el siglo XX específicamente, la minería se caracteriza por picos y valles en la producción minera de metalíferos, ¿sí? Y fíjense cómo impactan las guerras mundiales, que lamentablemente se llevaron adelante durante el siglo XX, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Comienza con las guerras mundiales, durante las guerras mundiales, las dos grandes guerras mundiales, mayor demanda de recursos naturales, especialmente de ciertos metales, para el aprovisionamiento de las tropas, la construcción de armas bélicas, de armamento, bueno, de equipamiento para los países que estaban en conflicto. Al aumentar la demanda, se reactivan yacimientos, cuando terminan las guerras, se cierran esos yacimientos. Por eso digo, demanda, oferta. Y muchas veces estos grandes acontecimientos mundiales generan golpes y shocks que nos permiten o que facilitan la reactivación de nuevos yacimientos a lo largo de todo el planeta. Terminada la Primera Guerra Mundial, en la historia de la minería argentina, comienza el éxodo de las empresas extranjeras, especialmente las inglesas, ¿no? Que eran la mayoría, como había mencionado, con Famatina en La Rioja. Y se completa luego de la Gran Depresión del siglo XX, la depresión económica mundial del año 30. Durante la Segunda Guerra Mundial se reactivan minas especialmente por la demanda de Wolfram, ¿no? Si ustedes pasean por las sierras pampeanas de San Luis, de Córdoba, todavía van a ver, de La Rioja, todavía van a ver algunas viejas labores donde hay Wolfram, en el distrito minero de Farallón Negro hay Wolfram y todo un distrito wolframífero que así como ganó valor, perdió valor desde el año 2018-2019, comenzó a tener valor nuevamente, no como en aquella época, pero probablemente, quiero decir, lo que era útil deja de ser útil y puede volver a ser útil de acuerdo a la demanda que como sociedad, como humanidad, y con le vamos significando. Y así, exactamente igual con todos los recursos naturales. Fíjense ahora ya repasando, tal vez provincia por provincia, se los dejo acá planteado, y cuando lo construía esto me daba cuenta de que había visitado muchos de estos lugares, especialmente en Salta, en Jujuy, en Catamarca, en La Rioja. Lo puse en negro en Jujuy, a estos, no crean, salvo Mina Aguilar, lo demás han sido minería artesanal de la época prehispánica o incaica, o hispánica, especialmente de la colonia. Pero Mina Aguilar actualmente es el yacimiento más antiguo que tiene Argentina, con más de 90 años de vida, no de 90 años de explotación, pero sí de conocimiento de vida, y está en el límite de lo que es para los geólogos la Puna argentina. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante en un gráfico. Y lo puse allí igual que en Catamarca, lo ven más abajo a Farallón Negro, porque Farallón Negro es una mina que está actualmente en actividad, es estatal, es el producto de la unión transitoria de empresas entre la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, conocido como IMAT o Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, descubierto por el doctor Abel Peirano, quien le transfirió los derechos mineros a la Universidad Nacional de Tucumán, y de allí que se encuentra en suelo catamarqueño, pero que la Universidad de Tucumán está involucrada. Farallón Negro es una gran escuela de minería en Argentina, hace muchísimos años, casi medio siglo, que actualmente está en producción. Bueno, luego les dejo para que lo lean ustedes todas las manifestaciones o pequeñas labores o minas que forman parte de la historia de la minería argentina. Igual con San Juan, San Luis, Río Negro, Santa Cruz, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Fíjense, uno inmediatamente relaciona minería con cordillera y todo esto, pero fíjense que también hablamos de minería metalífera y no metalífera. Bueno, cuando hablamos de minería no metalífera, especialmente de rocas de aplicación, muchos años, Buenos Aires, estando en la costa, fue la principal provincia minera argentina en cuanto a cantidad de producción, incluso de consumo y exportación de productos minerales en Argentina, hasta la aparición, vamos a ver un poquito más adelante, del Bajo La Lumbrera, que posicionó a Catamarca como la principal provincia minera hasta hace poco. Pero esto para que tengamos una idea de cómo va cambiando el escenario de acuerdo a los tiempos y a qué nos referimos, ¿no?
Todo esto constituye el conjunto de minería metalífera y no metalífera muy rápidamente de la República Argentina. Y este dato es interesante porque la producción minera de una provincia en San Juan durante aproximadamente 37 años, incluyendo los minería metalífera de San Juan y Mendoza y todo lo que podemos ver allí, todo este tipo, todos estos yacimientos, generaban la extracción de 450 toneladas de mineral por día, ¿no? Y para lograr esa producción tenían un rendimiento de 0,2 toneladas por hombre y por turno y se utilizaban unas 2.250 personas. Minería, mano de obra, trabajo para mucha gente. Muchos años antes ya se habían instalado en el país capitales de Estados Unidos, como dice el texto acá en Pumahuasi, en Jujuy, en la Puna Jujeña, y Mina Aguilar, ¿no? Y suizos en Mina Helvecia, plomo, plata y zinc ubicado entre San Juan y La Rioja. Luego viene un periodo de languidez, de achicamiento, bueno, una serie de incertidumbres, y pasan a ser más importantes las rocas de aplicación, los no metalíferos en Argentina dentro de esta historia de los últimos poco más de 150 años de Argentina desde Sarmiento a la actualidad. Y eso es lo que lo convierte a Buenos Aires en el principal exportador y productor, la principal provincia minera en Argentina en ese momento. El marco legal de la década del 90 le permite a Argentina a insertarse en el escenario mundial con el yacimiento del Bajo de la Lumbrera de cobre y oro, no de oro solamente, sino de cobre fundamentalmente, y como subproducto el oro en Catamarca, yacimiento que fue explotado durante 20 años y que se encuentra en periodo de cierre para el año 2020. Pertenece, como había dicho, a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, de la provincia de Catamarca, y es el yacimiento que nos posiciona en el escenario mundial como destino de inversiones para la minería a la República Argentina. Luego comienza, paralelamente con esto, otros dos proyectos importantes dentro de la historia de la minería reciente argentina, que es la explotación de las salmueras de litio de hombre muerto en el límite en Catamarca, con el límite entre Catamarca y Salta, en la Puna catamarqueña. Más de 20 años, Catamarca fue el único y principal exportador de carbonato de litio desde Argentina hacia el mundo, por eso para los catamarqueños hablar de litio no es algo extraño, sino que tienen prácticamente 23 años de explotación y ahora hay otros proyectos en ese mismo salar, allí a punto de ponerse, vamos a ver luego el escenario del litio en Argentina, ponerse en marcha, y en el sur, en el extremo opuesto, bien abajo de Argentina, viene en el sur, el Cerro Vanguardia, un proyecto de oro y plata. Bueno, les había propuesto pasear por la minería en la Puna Argentina muy rápidamente, y esto es producto de un trabajo del que soy autor junto con otros dos colegas, pero fundamentalmente quería compartirles estos dos gráficos. Primero que la idea de las regiones geográficas que nos han enseñado en la escuela, en el colegio, ¿no? Que para los geólogos no coinciden exactamente esas regiones geográficas con las provincias geológicas, como le llamamos nosotros. ¿Qué es Puna? Puna es esa región que está bien marcada en el gráfico de la izquierda y que está delimitada por ciertas características de su historia geológica común y que fundamentalmente tiene una característica que a nosotros nos interesa sobremanera, y que es que está sesgado o marcado o identificado por cuencas endorreicas. Todo el sistema de drenaje del agua de lluvia, como vieron en el ciclo hidrológico, que va a parar a la ladera, que se evapora parte, se infiltra parte, se escurre, queda dentro de la misma cuenca. La característica de la formación de cuencas endorreicas son una de las características que destacan a la región morfoestructural, como decimos los geólogos, de Puna Argentina, que abarca Jujuy, Salta y Catamarca. 3Q está muy en el extremo sur de la Puna Argentina, que termina en la cordillera de San Buenaventura. Hacia el este tenemos Cordillera Oriental y Sierras Subandinas, y en el gráfico de la derecha podemos ver en Mina Pilquitas cómo ubiqué allí a Mina Aguilar fuera del ambiente de Puna, porque está exactamente en el límite, pero ya específicamente para los geólogos como Cordillera Oriental. Puna no es todo lo que es elevado, de hecho que Bajo la Lumbrera no está en lo que los geólogos denominamos región de Puna,
Y aquí tienen un poco más abajo, si puedo apuntar, a ver si puedo apuntar un poco mejor con el mouse. Acá, mina Tincalayo y Salar del Hombre Muerto en el límite, Catamarca Salta, Salar del Hombre Muerto está exactamente en Catamarca, en el límite con Salta, es catamarqueño, y mina Tincalayo, que es salteño y es de Boratos. Para 2017 y 2018, que es esta publicación, cuando se habla de minería en la Puna, acá deberíamos agregar Chinchillas, que es algo que se produce, se procesa en Piriquitas, pero no hay más. Carbonato de litio ahora en lo que es oro cobre o Larós, y se van a poner en marcha otros proyectos. Pero hago una pausa y comienzo a hablar un poco más lento porque cuando uno habla, uno cree que la Puna está lleno de yacimientos. Puede tener muchos proyectos, pero no necesariamente yacimientos. Así que bueno, les dejo este gráfico para que vean un poco el escenario de lo que es la minería en la Puna Argentina, ¿no? Ahora tengo que hacer un clic acá para poder avanzar. Les dejo este texto para que lo lean luego, pero el conocimiento de los recursos minerales de la Puna se origina a partir de iniciativas gubernamentales, especialmente del Fondo para las Naciones Unidas, para prospectar y explorar el territorio argentino y en este caso la Puna. Es decir, la presencia del Estado en las etapas iniciales de lo que es la minería es muy importante. Muchos de los proyectos que luego se desarrollaron, de muchos de los que mencioné, sino la mayoría o todos los que mencioné, nacen del conocimiento previo de los recursos que tenemos. Muchas veces, y discúlpenme la expresión, nos llenamos la boca diciendo lo rico que somos, pero bueno, realmente necesitamos conocerlos, definirlos, identificarlos, ponerlos en valor para recién poder decir que eso nos va a traer beneficio. Después podemos discutir cómo tenemos que hacerlo y está bien que lo hagamos como sociedad. Pero es la iniciativa estatal, y acá, aparte de esta breve historia del Fondo para las Naciones Unidas, el que permite la prospección y exploración de los recursos a gran escala. Otros países como Bolivia y Chile, que tienen tradición minera, tuvieron un desarrollo bastante más activo que Argentina, y tal vez por eso en Chile no se discute tanto si debe haber o no debe haber minería. En Argentina sí, y no estoy poniendo en tela de juicio esa discusión. Digo que hay una historia, un arraigo, como Perú, como puede ser parte de Colombia, que los argentinos estamos empezando a construir. Otra de las reparticiones estatales que tuvo una importancia notable en el desarrollo del conocimiento de los recursos minerales de la Puna fue la Dirección General de Fabricaciones Militares, creada en la década del 40, ¿no? Y que si bien proveía de fábricas a las industrias argentinas, también proveía de materia prima material. Muchos de los proyectos y prospectos minerales nacen de los planes de prospección y exploración de fabricaciones militares. Durante la década del 50, este es un dato muy interesante para tener en cuenta, nace la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CENEA, que actualmente sigue en actividad. Cuando hablé del uranio, hablé de la importancia del uranio, de la necesidad de explorar nuestro territorio por uranio. Responsable actualmente incluso de los proyectos uraníferos en Argentina, que junto con la Secretaría de Minería de la Nación, que fue cambiando de denominación, llevaron adelante muchos programas entre la década de 60 y 70. Son 2 décadas signadas, marcadas por el conocimiento de los recursos del territorio argentino, que hoy permiten a muchos emprendedores llevar adelante proyectos. Entre esos está el Plan Cordillerano, ahí están los años, Plan Cordillerano Centro, el Plan La Rioja, Plan NOA, bueno, son planes de prospección y exploración que ha llevado adelante la República Argentina para conocer los recursos, sean de cobre, oro, plata, molibdeno, sales, fosfatos, tierras raras, lo que ustedes puedan imaginar, y azufre, lo que era necesario en ese momento para la Argentina. Es el Estado quien comienza la tarea de prospección y conocimiento de los recursos naturales. Fíjense lo que dice en el relato Angelelli, ¿no? Un gran mineralogista argentino, que tiene libros escritos sobre las especies minerales de la República Argentina. Y si habiendo sido las especies el móvil al que se atribuye el descubrimiento, fueron en realidad las fabulosas riquezas en metales nobles, oro, plata, que se hallaron en poder de los indígenas, el motor que impulsó la conquista de nuestra América. Los españoles vinieron a buscar oro o plata, oro y plata, plata y oro. ¿Qué decimos nosotros? ¿Tenés plata o tenés oro? ¿Me prestás plata? Bueno,
En ese momento el valor de oro-plata era diferente al actual. Hoy el oro supera ampliamente la cotización en el mercado a la plata, pero en aquel momento la plata era muy valiosa. El oro tenía valor, pero tenía un valor simbólico y fundamentalmente decorativo, y tenía un valor económico también, obviamente, y de hecho que son el oro y la plata el foco de la conquista, luego del descubrimiento del nuevo continente de América, el que trae a las civilizaciones en ese momento más avanzadas y modernas a nuestros territorios. Desde el enfoque histórico, la actividad minera se desarrolla en la Puna desde la época prehispánica, y he sido testigo de eso, y hemos, con un colega, explorado la Puna buscando yacimientos y buscando vestigios de las producciones prehispánicas, incaicas, incluso preincaicas. Y todavía quedan restos, así como veíamos algunas fotos de algunas viejas paredes o instalaciones. Cuando uno recorre la Puna puede ver todavía parte de esa historia, ¿no? Pero el rasgo característico de esa minería antigua, pequeña, manual, muy primitiva, que era para la subsistencia, para el intercambio, que tenía otra escala económica diferente a la actual, no se vinculaba a parámetros económicos hasta la llegada de los conquistadores, quienes a su vez, aparte de llegar por esto, aplican técnicas modernas, para la época, como el uso del mercurio en la amalgama del oro. Cuando hablamos de mercurio, hablamos que es la forma de extraer el oro grueso de los lugares donde hay oro, no el oro fino, ¿sí? Sino el oro grueso. Entonces, al haber usado en la región de la Puna mercurio para el procesamiento de oro grueso u oro visible, hoy uno, si hace un análisis de muchos cursos de agua, especialmente aguas abajo, de esos viejos lavaderos de oro de la época prehispánica o hispánica de los conquistadores, encuentra todavía rastros de mercurio. Y ahí este es un dato muy interesante para tener en cuenta, porque muchas veces no se puede interpretar bien, ¿no? Uno dice, están utilizando, no, utilizaron mercurio, quedaron los rasgos. Bueno, hoy no se usa en la minería formal a gran escala, en la minería moderna no se utiliza mercurio para los procesos. Se utilizó y se usa en la minería informal alrededor del mundo, y es realmente muy dañino. Pero si uno va a la Puna y toma muestras de agua y lo analiza, en algunos lugares todavía puede detectar la presencia de mercurio por sobre los valores naturales que debería tener ese curso de agua. El texto dice que hacia mediados del siglo XVII llegan las misiones jesuíticas, y se quedan hasta el año 1773, cuando se disuelve, cuando se retiran del continente, ¿no? de Argentina. De acuerdo a esos registros, numerosas minas de oro y de plata en Salta, Jujuy y Catamarca, en la Puna, fueron explotadas por miembros de esa orden religiosa. Los jesuitas también forman parte de lo que es la historia de la minería, en este caso en la Puna argentina. Dice, la idea arraigada de la existencia de oro y plata como el motor de guerras y divisiones viene de la época de la conquista española, y probablemente aún más de la época de tribales, es decir, ya el hombre se peleaba, bueno, por este recurso. El viejo oeste, ¿no? La famosa película donde está una persona con una bolsita de oro, que todavía podemos ver en algunos lugares del mundo, con la bolsita de oro, tratando de ver si era oro. ¿Por qué hacía esto? Porque, bueno, si era oro, el oro es maleable, lo podemos doblar, podemos probar si se trata de oro o no, porque todavía no había geólogos que fueran capaces, o mineralogistas que fueran capaces de reconocer las propiedades del oro. Podría haber habido, pero no la cantidad que hay ahora. Entonces había mucho prueba y error, ¿no? Y se mataban. ¿Sí? Bueno, las películas de cowboy reflejan muchas veces estas guerras por tener oro o por tener algún recurso. Pero esto no solo fueron estos metales lo que causaban estas guerras, estas contiendas, ¿no? Fíjense, y acá me voy a detener porque quiero compartir con ustedes algo muy interesante. Mucho tiempo las guerras tuvieron que ver con la posesión de la sal de mesa, mineral conocido como halita. El nombre del cloruro de sodio, recuerden, Matías, clase mineralogía, estado cristalino, cúbico, sal de mesa, halita, la sal que usamos actualmente, tenía una profunda demanda social en tiempos de los romanos, y era un foco de conflicto. Es decir, en ese momento valía tanto la sal, ¿no?, que de allí proviene la palabra salario. Y entre otras cosas, como se explotaban en bloques, se armaban cadenas, y
en esas cadenas para pasar un bloque de otro, los obreros, en la época de los romanos, podía suceder que entre un obrero y otro se cayera el bloque de sangre. ¿Se imaginan ustedes el valor que tenía? Entonces la pregunta era, y bueno, y no servía más, o no tenía el valor del bloque. ¿A quién se le cayó? ¿A vos o a mí? ¿Qué decidieron? Dejarlo en el piso, yo lo tomo, lo dejo en el piso, lo levantas vos y te lo llevas. Y señoras y señores, más allá del conflicto y de la palabra salario y el valor de la sal y lo que queremos remarcar, referido a que en la historia los recursos naturales tienen y dejan de tener valor de acuerdo a la demanda nuestra, por eso es que muchos todavía conservan la costumbre de no tomar de la mano del otro la sal creyendo que trae mala suerte. Respeto esa idea, pero le decimos déjala en la mesa. Viene de la época de los romanos. Este mineral también se encuentra presente en la puna, de hecho que en salinas grandes se produce sal de mesa y en muchos otros. En general los salares tienen un núcleo halítico importante donde se puede sacar cloruro de sodio que bien procesado, y en el caso del norte con condimento de yodo por razones de necesidad de yodo, de deficiencia de yodo en los habitantes del norte, como soy yo, pueden producir algo que hoy realmente tiene un valor comercial muy, muy, muy escaso. En América el único conflicto de gran envergadura por razones mineras fue la guerra del Pacífico, fíjense, o la guerra del salitre, la famosa guerra del salitre, en el siglo XIX entre Chile, Bolivia y Perú, otra vez por esos nitratos, por esas sales entre estos países en el desierto de Atacama. Una gran guerra, y no era por oro, no era por plata, era por los nitratos. Bueno, esto no lo vamos a leer, pero le voy a dejar a ustedes para que lo estudien, porque puede probablemente en la evaluación, típica amenaza de un docente, puede haber alguna pregunta de esta, pero simplemente en la puna, en la historia de la minería argentina, podríamos identificar el periodo prehispánico que tiene sus características, un periodo colonial independiente, y los invito a que lean las características de cada uno, y un periodo moderno a partir de mediados del siglo XX hasta la actualidad, con el enfoque ya hacia la minería del siglo XXI. Tiene mucho que ver con el estilo, con la escala de extracción o de producción, ¿no? De aquella vieja minería a esta actual, y la incidencia del periodo colonial en nuestro país hasta la conformación de la nación. Y algunos datos interesantes que también les voy a dejar para leer, quería que sepamos y quería que nos podamos enterar de que muy pocas actividades como ciudadanos están reguladas por códigos. El Código Civil es uno de ellos. Bueno, la minería tiene su propio código. Existió un código de minería del año 1887 con sus respectivas reformas. Es decir, es una actividad regulada a través de un código que no es un paquete de normas menor, es un paquete de normas importantísimo. El aspecto penal está regido por código, lo civil está regido por código, lo administrativo. Bueno, entre todas esas actividades humanas, la minería está regida por un código. Lo dejo para que lo lean ustedes y me voy al último párrafo porque la ley de inversiones mineras, cuando modifica el código de minería en la década del 90 del siglo XX, como dije al principio, pone, entre otras cosas, no solo normativa muy moderna en cuanto a los controles ambientales, a las exigencias, que aún deben mejorar al día de hoy, y que todavía se están discutiendo y deberían ser todavía mejores que las ya existentes, nos pone en el primer plano de la llegada de inversiones para la extracción, la explotación o la prospección o exploración de recursos minerales en Argentina. Es decir, nace una nueva etapa a partir de la década del 90. Con la reforma y los incentivos a la exploración, fundamentalmente por lo que se conoció como la estabilidad fiscal por 30 años, que en Argentina, desafortunadamente, no en todos los casos se respetó. El concepto de esta diapositiva es que la actividad minera está regida por un código, y eso no es un dato menor, considerando el alcance legal que tiene un código, ¿no? Esto es simplemente para que lo tengan a mano y vean que si tuviésemos que sacar de nuestras vidas en este momento algo que no esté directo o indirectamente vinculado a un mineral, no quedaría absolutamente nada. Ustedes lo leen tranquilos después. Estamos rodeados por todo esto y por eso se conoce a la minería como la madre de todas las industrias.
Esto no significa, y lo que menos queremos en este curso es dejar la idea de que la minería se debe hacer a cualquier costo. Sí, de la necesidad de ser conscientes, como dije al principio y lo vengo remarcando a lo largo de esta clase, de esta reunión, de que le demandamos al planeta, porque queremos esto, porque lo utilizamos. Bueno, necesitamos probablemente acuerdos superadores para hacerlo de la mejor forma posible. Estamos rodeados, un mundo sin minerales es un mundo que literalmente estaría vacío. Si no tuviese recursos minerales estaría totalmente vacío. Ustedes me dirán, bueno, pero la tela de la sábana de mi cama, ¿qué tiene que ver? La tela de la sábana de la cama, más allá de que está hecho por la industria textil, utiliza máquinas que utilizan metales que son extraídos de algún yacimiento de algún lugar del mundo, por dar simplemente un ejemplo. Acá tienen, ahora vamos a pasar a los yacimientos minerales de la República Argentina. Esta información es oficial y está pública, van a ver abajo de dónde la pueden descargar y pueden revisar lo que es la actualidad de los yacimientos minerales de la República Argentina. El mapa de los proyectos avanzados, lo interesante de esto que es del Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina, entran al sitio del Ministerio y encuentran estos informes, son la cantidad de proyectos que están en operaciones, proyectos avanzados, en construcción, en factibilidad. Acá lo que están viendo a su derecha, a la derecha son las etapas, fíjense, más de 250 proyectos en Argentina están en etapa de exploración inicial, recién comenzando a conocer si hay algo. Y solamente 16 para el año 2018 estaban en producción. Entonces es muy interesante sacarnos de la cabeza de que Argentina tiene muchos yacimientos mineros en producción. Acá lo tienen al mapa, es información oficial, acá lo tienen por tipo de producto, desde cobre hasta uranio. Los que tienen el CAPEX son las inversiones de capital que crean beneficios, con CAPEX y sin CAPEX, y esta es la distribución de proyectos, y este es el mapa que tiene Argentina en la actualidad. Perdón. En cuanto a los elementos que en general hablamos sobre esos yacimientos, solamente 18 proyectos están en etapa avanzada de litio, 11 proyectos avanzados en cobre, 13 en oro y 5 de plata. No hay más que esto, y no están en producción, son proyectos avanzados, ¿correcto? Y esto es un concepto que no quería dejar pasar, y que es que nos queda la idea, reitero, de que el gran potencial, y yo creo en ese gran potencial, pero una cosa es tener un potencial, como vieron, qué lástima este chico, el potencial que tenía para ser un buen jugador, un buen estudiante, un buen profesional, alguien, ¿no? Y no lo desarrolló. Poseer reservas, que sería el potencial, no garantiza producción. Y tener producción no garantiza mercado, o tener reservas no garantiza mercado. Escuchaba el otro día a alguien reflexionando en un curso, en un webinar, ¿por qué si hay tantos salarios con litio en Argentina no se explotan todo y tenemos mucho dinero? Bueno, tener producción, tener reservas y tener todo eso no significa que haya un mercado a donde vender. Si no hay un mercado, no me sirve de nada. Vuelvo a lo mismo al principio, demanda, oferta. La humanidad requiere y deja de requerir, y eso está regulado por la oferta y la demanda. Entonces no es tan simple como explotemos todo lo que hay o dejemos de explotar todo lo que hay, sino de realmente pensar a dónde estamos parados. Acá está Argentina en relación a los demás países en el mundo. Este es el caso que podemos ver aquí en este gráfico también de la Secretaría de Minería de la Nación, del Ministerio de Producción, en relación a tener reservas, tener potencial, tener producción o tener mercado. En el gráfico de la izquierda tenemos, esto es de carbonato de litio equivalente, que es el producto que se comercializa con el litio alrededor del mundo. Tenemos las reservas. Chile tiene el 58%, por dar un ejemplo, Australia el 17% de las reservas, Argentina el 12%, pero cuando vamos a la producción, Argentina tiene solo el 7% de la producción, Australia tiene el 61% de la producción y Chile tiene el 19%. Tener reservas no garantiza producción o mercado. A los proyectos hay que desarrollarlos, para desarrollarlos se necesita inversión,
Y para tener inversión se necesitan marcos regulatorios confiables en el tiempo, acuerdos sociales, y se necesitan realmente gente que crea en nuestro país. Entonces, allí sí vamos a poder pasar del enorme potencial del que tanto hablamos a una realidad que podría ser la producción a gran escala en Argentina. Esto está para consultar libremente. Bueno, es aquí donde yo me voy a callar por unos minutos para compartir con ustedes qué es la metalurgia de una manera muy sintética en un video que está disponible también en YouTube. Y para quienes no lo puedan ver en el archivo, le vamos a dejar el link para que lo puedan consultar. Hola, soy Waldo Pérez, gerente del IEX Sociedad Anónima. Estoy acá para conversar del origen del litio en los yacimientos de salmuera de la Puna Argentina, tomando como ejemplo nuestro proyecto, Tres Quebradas. En esta región hay 4 minas en operación, 2 en el Salar de Atacama, una en Olaroz y una en el Salar del Hombre Muerto. Además, existen 4 proyectos que se encuentran en construcción o en vías de desarrollo. Uno de ellos es nuestro proyecto Tres Quebradas. Si bien existe un poco menos de una decena de proyectos en total en la región, en realidad existen centenares de salares. En esta región podemos ver que existen algunos salares grandes, tanto en Bolivia, Chile o Argentina, y una gran cantidad de salares pequeños. Algunos son elongados, otros son circulares, pero existen, cuando miramos con mucho detalle, cientos, incluso hasta 1000 salares en la región. Sin embargo, no todos estos salares tienen litio en su salmuera. De hecho, la gran mayoría no tiene litio y hay muchos salares que ni siquiera contienen salmuera. Entonces, la pregunta es, ¿por qué algunos de estos salares contienen litio? ¿De dónde sale el litio? ¿Por qué el litio llegó al salar? Eso es lo que vamos a ver en esta presentación. Nosotros nos vamos a enfocar en el caso de Tres Quebradas, que es uno de los casos más estudiados de la Puna, donde tenemos una idea cabal de dónde se originó el litio para el proyecto Tres Quebradas. Todo comienza en las nacientes del río Salado, un río de 25 kilómetros de extensión que baja desde el norte, desde una región volcánica, y que es un río que en sus nacientes muestra una fuente de agua termal. Esta fuente de agua termal nace en una falla orientada norte-sur, desde donde surge o emanan a lo largo de esta zona extremadamente árida agua caliente, bastante pura. Es un agua que no es salada en su naciente, es un agua dulce que hemos hecho estudios isotópicos detallados, demuestran que no es más que agua de lluvia, agua de nieve, que luego de ser derretida, penetra por esta zona que es extremadamente árida, baja por las fracturas, el agua penetra por las fracturas algunos centenares de metros y se calienta. Estas fuentes magmáticas profundas son las que han originado el volcanismo de la región, hoy extinto, pero que aún en profundidad se encuentran calientes, generando un alto gradiente geotermal. El agua caliente es más liviana que el agua fría, sube por las fracturas y emana de esa manera a lo largo de las fallas, generando estas fuentes termales calientes. Son en su origen aguas neutras, podríamos llamar coloquialmente agua dulce. Es simplemente el agua de deshielo que se calienta y vuelve a subir. No contiene minerales, no contiene litio ni contiene ningún otro tipo de sales. Sin embargo, en la medida que va bajando el río por la quebrada, esta agua caliente va afectando las rocas de su entorno, las cuales van siendo lentamente trabajadas. Hay un proceso de dilución y se va enriqueciendo el agua en distintos tipos de sales. El río va ganando caudal y llega a tener un caudal de 1000 litros por segundo. El agua lentamente se va enfriando, pero en la medida que se va enfriando también va
erodando las rocas de su entorno. Este material blanquecino que se muestra en la imagen es un material muy importante porque es el material que contiene litio. Se trata de una toba volcánica de alto contenido en litio, 1000 o más partes por millón de litio. Y esta roca es muy particular porque en presencia de agua caliente, el sílice que contiene el litio se disuelve fácilmente. Y de esa manera, el río, que originalmente tenía agua caliente y dulce, se va convirtiendo en el así llamado río salado, con alto contenido de litio, así como también de numerosos otros cationes. En geología, a este proceso le llamamos lixiviación. Los isótopos se utilizan para saber el origen de determinados elementos, porque la huella isotópica es característica de un determinado elemento. Así, por ejemplo, el agua de nieve, el agua de lluvia que cae en la región, tiene una composición isotópica de estroncio de aproximadamente 0,710. En cambio, la roca volcánica, origen del litio, tiene una composición isotópica de aproximadamente 0,708. Es muy interesante que toda la salmuera generada en el salar tiene una composición intermedia entre el agua dulce y las rocas que contenían el litio. Esto demuestra que el litio del salar tiene su origen en la mezcla de el agua de deshielo con las rocas, las tobas que son afectadas por el agua de deshielo y en definitiva disueltas. Esto es una prueba casi irrefutable o muy fuerte de que el proceso de lixiviación sobre estas tobas es el origen del litio del salar. Luego de realizar su recorrido por 25 kilómetros a lo largo de las tobas, el río Salado llega finalmente a la laguna de Tres Quebradas. En la laguna de Tres Quebradas, el proceso de evaporación acelera el proceso de concentración de litio. No quiere decir que el litio sea el único elemento que se concentra. En esta tabla podemos ver cuánto se ha enriquecido en una escala logarítmica cada uno de los elementos desde que sale de la fuente caliente original, 25 kilómetros río arriba del Salado, hasta que llega y se deposita en la laguna. Vemos que el boro, por ejemplo, se enriqueció 19 veces, el calcio 28, 23 veces el potasio y 30 veces el litio. De esta manera vemos que el proceso de enriquecimiento, también podríamos llamarle de salinización de esta salmuera, es extenso, ocurre todo el tiempo y para todos los elementos. El litio es el elemento comercialmente explotable, aunque también lo pueden ser el potasio, el boro y en parte el calcio, bajo determinadas circunstancias económicas. Desde sus orígenes, en las cabeceras del río Salado, como agua caliente, cómo atraviesa todas las rocas con contenido en litio y finalmente terminan en el salar, en donde la concentración de la salmuera llega a generar una fracción muy pequeña de gotas de salmuera, donde el proceso de concentración por evaporación llega a generar una salmuera de alta concentración de litio que queda atrapada en la estructura del salar y ese es el objeto de nuestra explotación. En este caso es un caso único en la Puna Argentina porque realmente hemos podido constatar el origen del litio y lo constatamos porque aún hoy continúa vivo el proceso de generación de litio. Este es un caso de un estudio bastante único, no se ha repetido en otros lugares, pero nos permite compartirlo con todos porque realmente creemos que es una forma muy importante de generar conocimiento y entender cómo se forma el litio en la Puna. Hello, I'm Waldo Perez. I'm the president and CEO of Neolithium Corp. I'm here to talk about the origin of lithium in brine deposits. This is the world-famous lithium triangle. Over 50% of the lithium resources of the world are hosted in brines trapped in salt flats in this region. It encompasses 3 countries, Bolivia, Chile, and Argentina. There are 4 lithium mines in operation today, 2 in Chile, 2 in Argentina, and 1 more in construction, also in Argentina.
There is also a handful of projects with feasibility studies that are getting close to construction stage. Tres Quebradas 3Q project, located on the southern end of the Lithium Triangle, is one of the most advanced of these projects. Salars, or salt flats, are basically dry lakes. In regions with extreme evaporation, lakes can dry out, and once the water is totally evaporated, a chemical residue is left over, usually sodium chloride and clastic sediments, giving the characteristic white color to these flats. Some salars contain, in the porous space of the sediments and the sodium chloride, an hypersaline liquid. We call it brine. In some cases, that brine contains lithium. There are hundreds of salars in the Puna Plateau. However, very few contain brine with lithium with any economic importance. We will try to find out why some salars contain lithium in the brine and others do not contain lithium or contain very little lithium. The 3Q project is one of the highest grade lithium brine deposits in the world. We have done extensive research to try to understand why this project has more lithium than many others, and we believe that our findings will allow us to better understand the origin of lithium in salt flats. Our story starts 25 kilometers north of the 3Q lake, in the springs of the Salado River, or Salty River. The origin of the Salado River is a series of hot springs coming out of a long north-south fracture zone. Water comes out of the fracture at 40 degrees C. We did chemical and isotope analysis and found out that the springs of the Salado River have the same composition of the snow and rainwater. This part of the Andes have large volcanoes that were active until a few million years ago, and the deep-seated roots of these volcanoes host magmatic chambers that are still hot and create an anomalous high geothermal gradient in the region. Water gets down inside the fracture zone, and these fractures connect to the deep, extinct magmatic chambers, and the water gets heated up. Water flows back up the mountain because hot water is lighter than cold water. So the Salado River springs are basically heated fresh water with similar composition of melted snow. What leads us back to the original question then. Where the lithium come from? The river flows downstream. As it flows downstream, increases in size, getting up to 1,000 liters per second in volume. That is about 50% of the total volume of water getting into the Tres Quebradas Salar Basin. This river is a very important control of the chemistry of the 3Q basin. As the river flows downstream, the hot water interacts with surrounding rocks in an extremely arid environment. Under these circumstances, hot water can dissolve some rocks. This process is called leaching and could be very intense depending on the temperature of the water and the composition of the surrounding rocks. One of the most common materials in the region is this white volcanic ash. It looks like loose sand today, but it came out of the volcanoes a few million years ago and is today drifting by wind on many places of the Puna Plateau and is particularly common along the Salado River. Volcanic ash is formed by silica shards, and in contact with hot water, this material is particularly reactive, more than many other rocks. The ash contains elements that get easily released into the water as the shards react with the water. We sampled and analyzed this volcanic ash, and we found that it contains up to 1,000 parts per million of lithium. That is a similar content to the lithium found in the 3Q project. We found the suspect. This could be one of the sources of lithium. How can we test this idea? We decided to use isotopes. The isotopic signature of the volcanic tuff is very distinct and quite different from the isotopic signature that you will find, say, in fresh water. So we decided to study the isotope signature of the different rocks along the river, the hot spring, and the brine in the salar. In our study, we tested several isotopes, but I want to show you this chart with the result of strontium isotopes. The hot springs, basically fresh water coming from snow, have the isotopic signature of strontium around 0.711. The volcanic ash has the isotopic signature of about 0.706, and the 3Q lake has about 0.709.
that is actually right in between. Very clearly, the lake or the brine in the lake seems to be formed by a mixing of hot springs, that is fresh water, and volcanic ash. So here we have a suspect. These volcanic tuff have the lithium and the strontium isotopic signature that we find at the end in the 3Q lake. This is the material that created our lithium high-grade deposit. After 25 kilometers going down the hill, the Salado River finally reaches the 3Q lake. By then, the Salado River is rich in lithium and many other elements. It's a salty river, as its name states. Not even vicuñas drink its water by the time it gets to the lake. The 3Q lake is about 1,000 hectares in size. It's a very large lake, elevated at about 4,000 meters above the sea level. High wind, sand, and very arid weather makes evaporation extreme. Under these conditions, all the elements that come in the Salado River in solution start to further concentrate. They were originally leached out of the rocks with hot water, but now they are in a perfect environment for rich, extreme chemical concentration. This is a chart of elemental enrichment in a logarithmic scale. In light blue, we can see the chemical composition of the hot spring, and in black, we see the chemical composition of the 3Q lake down below. Boron increased its content 19 times, calcium 28 times, potassium 23 times, and lithium 30 times. So it's not just one element that gets concentrated in this process. Basically, all cations that were captured by the river along its trip from the hot spring get concentrated in the 3Q lake. So this is what we call the lithium machine. The combination of hot water running through reactive rocks, leaching minerals and elements, and carrying all those elements to a high altitude lake where extensive evaporation further concentrate the metals, generating the lithium deposit. The lithium machine works every day. The sun removes the water from the brine gets further concentrated, and some elements reach saturation. Sodium chloride precipitates, creating the characteristic white color of the salar. We estimate from mass balance calculations that the lake receives 3,000 tons of lithium carbonate every year. That is, day after day, year after year. We estimated that the minimum resource of the 3Q project is about 4 million tons of lithium carbonate. So this process has been active for at least over 1,000 years. The tuff have been around over 1 million years. So probably the deposit of lithium is much bigger than we know so far. This is what we call an active mineral deposit. This is a deposit that is still in creation. Most lithium brine minerals deposits in the Puna Plateau are fossil. They were created in the past, but not new lithium is being added today. The unique setting of the 3Q project gives us a great opportunity to study how lithium brine mineral deposits are formed. This unique setting allows us to understand how the hot waters have a very important role to play at leaching lithium-bearing rocks in the Puna Plateau. We don't know if all mineral deposits have been created in the same way. However, the findings in this particular mineral deposit are surely applicable to many other deposits worldwide. El proceso general de metalurgia. La metalurgia es la ciencia y técnica de procesar los minerales con el fin de obtener los metales que contienen y tratarlos hasta que estén preparados para su uso en otras industrias. Existen muchos procesos para obtener el metal de un mineral. Estos dependen de su composición química, la cantidad de metal que contiene y el volumen que se procesará. Los procesos metalúrgicos pueden ser físicos, como la concentración gravimétrica; químicos, como la extracción por solventes; físico-químicos, como la flotación de sulfuros metálicos. Los métodos de beneficio y obtención son procesos metalúrgicos que preparan a los minerales para transformarlos en productos y son los siguientes. Trituración. En algunos países se conoce como chancado. Consiste en fragmentar la roca en pequeñas partículas. El tamaño final depende del tratamiento posterior del mineral, alcanzando tamaños menores a 3/4 de pulgada. Cribado.
consiste en hacer pasar el material triturado por una malla para clasificarlo. Si este no tiene el tamaño adecuado, debe triturarse otra vez. Molienda. Consiste en fragmentar aún más el mineral hasta lograr el tamaño de liberación de los compuestos metálicos. Para ello, se emplean grandes molinos que convierten las pequeñas rocas en diminutas partículas. Clasificación. Consiste en hacer pasar el mineral por un medio centrífugo que separa las partículas de acuerdo a su densidad. Flotación. Consiste en agregar sustancias químicas al producto de la molienda con el fin de concentrar el mineral y retirarle impurezas. Esta mezcla se vacía en contenedores con agitación mecánica que generan burbujas de aire, a las que solo se les adhiere el mineral valioso. Las burbujas hacen flotar este mineral y lo derraman por los bordes hacia un canalón. Así se obtiene una pulpa concentrada que después se espesa y se filtra. Lixiviación. Es un proceso donde se disuelven las especies para recuperar el metal de interés. Se obtiene una solución rica en valores metálicos que posteriormente tendrá un tratamiento para recuperarlos. La lixiviación se divide en estática y dinámica. La estática consiste en acumular en camas el material fragmentado para ser regado con químicos y que por gravedad se obtenga la solución rica. La dinámica introduce el material fragmentado en tanques que están agitando la solución continuamente para acelerar el proceso de separación. Recuperación de valores. Son métodos químicos que concentran y purifican las soluciones ricas de la lixiviación. Electrólisis. Separa los metales de la solución concentrada con ayuda de la electricidad. El método consiste en insertar láminas de metal que funcionen como polos eléctricos. Entre ellos, se establece una corriente constante que atrae las partículas o compuestos metálicos a uno de los polos. En el caso del cobre, se obtiene una pureza del 99.99%. Fundición. La fundición extractiva es el método más antiguo de purificación de un metal. Esta consiste en calentar el concentrado en hornos hasta alcanzar el punto de fusión del metal, y así separarlo de otros elementos. En el proceso se generan gases tóxicos que deben ser tratados con el debido cuidado, tanto para las personas como para el ambiente. Las plantas de beneficio y transformación actuales son muy diferentes a las antiguas, pues aprovechan la mayor cantidad de metal y toman medidas para no contaminar y proteger a sus trabajadores. Bueno, en esta parte final de esta tercera unidad temática, muchas gracias por la paciencia, espero que haya sido claro hasta acá. Los invito a que retomemos aquella idea de la primera unidad, ¿no? Cuando decíamos que necesitábamos comprender el concepto de cuenca y que íbamos a partir de los orígenes del universo, ¿sí? Prácticamente diciendo, bueno, qué ganas de hacer historia de este muchacho, este señor. Ahora vamos a entrar directamente al concepto de cuenca, nos vamos enfocando y vamos llegando al proyecto Tres Quebradas, vamos llegando a lo que queremos compartir no solo en este curso, sino en los próximos y permanentemente en nuestras redes sociales. Y para eso necesitamos comprender el concepto de cuenca. Recuerdan que mencioné una Argentina, cuencas endorreicas, es decir, el sistema de drenaje del agua que cae, ya sea de nieve o del agua de lluvia, va a parar a un lugar cerrado desde donde no tiene salida. Cuenca, cuenco, es algo cerrado. Un mate es algo que sería parecido a una cuenca. De allí el agua no sale excepto que rebalse. Entonces, y este concepto es muy, muy importante comprender porque una de las condiciones para que se forme un salar, estrictamente hablando, y para que ese salar tenga posibilidades de concentrar, entre otras sales de litio que sean económicamente rentables, es que esa cuenca sea endorreica, sea una cuenca cerrada. Y esto no solo tiene la dimensión del origen y de la génesis de los salares en Argentina, en Bolivia, en Chile, sino que también nos va a permitir comprender que lo que pasa dentro del salar queda dentro del salar. ¿Vieron ese chiste que es que lo que pasa acá
queda acá. Bueno, lo que pasa en el salar queda en el salar porque justamente para que se forme un salar necesitamos una cuenca, entre otras condiciones, una cuenca endorreica. El concepto de cuenca hay varios conceptos, pero con este es más que suficiente para poder comprender lo que queremos graficar. Es una superficie del terreno delimitada por una divisoria de aguas. Para quienes viven cerca de una montaña, hay un lugar donde ustedes podrían pasar y ver que si se paran exactamente en el lugar más alto, el agua de acá para allá cae para un lugar y de acá para acá cae. Ese es el lugar donde se dividen dividamos las aguas. Vos allá, yo acá. Bueno, una cuenca es un sector de la geografía de la superficie terrestre delimitado por una divisoria o varias divisorias de agua y con un único punto de salida o descarga del escurrimiento superficial. Incluye aspectos físicos, socioeconómicos y ambientales. ¿Por qué digo esto? Porque hay quienes hay muchas formas de ver el concepto de cuenca. Ahora a nosotros nos interesa una cuenca desde el punto de vista geológico, de su evolución para comprender lo que es un salar. Acá tenemos un gráfico que nos ayuda a comprender lo que es el concepto de cuenca. Esto sería una cuenca de un tipo, una cuenca de otro tipo. Acá están las divisorias de agua, las cumbres. Fíjense que en la década del 90, el conflicto con Chile o por allí, cuando se tuvo que ver realmente cuáles eran los límites de Argentina, muchas partes de Argentina quedaron del lado chileno y algunas partes de las chilenas quedaron del lado argentino. Uno de los conceptos era la divisoria de agua, ¿no? El lugar de mayor altura desde el cual las aguas bajaban hacia ambos sectores. Bueno, estas son las divisorias de agua. A esto le vamos a agregar, esta es una cuenca endorreica a la izquierda, una cuenca exorreica, endógeno, interno, procesos endógenos, procesos internos, procesos exógenos, procesos externos. Cuenca endorreica queda adentro, drena hacia adentro. Cuenca exorreica es capaz de salir de allí donde fue a parar. Ese el caso en Fiambalá del río Huanchín, entre otros. Esto es una cuenca endorreica y esto es una cuenca exorreica, y Tres Quebradas, o 3Q, está en una cuenca de este tipo. Así que bueno, es muy importante que revisen, y les voy anticipando que alguna pregunta vamos a pedirles de esto, y por eso se dieron cuenta que ya les hemos solicitado en los 2 exámenes previos preguntas relacionadas a si el proyecto Tres Quebradas forma parte de una cuenca cerrada o una cuenca abierta. Todavía no conseguimos que el 100% de las personas nos contesten de una cuenca cerrada, y consideramos de vital importancia que se comprenda este concepto, para sacarse temores, para comprender la formación del salar no solo de manera académica, sino para sacarse algunos temores. Así que bueno, los invito a repasar el concepto y por eso me detengo tanto tiempo en él, ¿no? Por eso insistimos tanto. Vamos al litio para dar la parte final de esta tercera unidad. Ya habíamos visto al principio que el litio es un elemento químico alcalino de número atómico 3, vimos la tabla periódica. Allí tiene las características del litio, es un metal blando que en general no se encuentra solo en la naturaleza, sino combinado. Cuando uno va a un laboratorio y quiere tener litio metálico, tiene que tener unos equipos especiales y guantes especiales para tratarlo, producirlo, porque la verdad que es muy inestable, entrega fácilmente electrones, entonces es muy inestable de manera natural, así que en general está combinado. Bueno, acá tienen todas las características las características básicas que tiene el litio como un elemento de la tabla periódica. Allí está, su metal es el más liviano, es un metal alcalino, el más electropositivo, y esto es una de las características que le permite almacenar energía y entregar energía fácilmente. Por eso las baterías de litio, que nosotros utilizamos, entre otras cosas, en nuestros teléfonos celulares, que es lo más común para entenderlo, las baterías de Li-ion tienen una capacidad no solo de almacenamiento mayor en menor tamaño, en menor tiempo, sino también entregan durante mayor tiempo energía. Y existen dentro de todo esto 2 isótopos estables, que son el litio 6 y el litio 7, y no nos vamos a quedar en el concepto de isótopo, simplemente es un repaso de qué se trata el litio en la naturaleza. Ya vimos, recuerdan, en la unidad temática número 1, que es abundante, no solo en el universo, sino en el planeta Tierra. Esto es un poco, lo remarcamos para quitar el mito de que es un elemento escaso, es realmente un elemento abundante, y con estas características que lo hacen
para la vida moderna, para el momento que nos toca vivir, realmente atractivo. Los usos y las demandas la tienen acá, fundamentalmente las baterías son la mayor demanda, pero el mundo se orienta a una reconversión energética y LIEX quiere ser parte de esa historia. Por eso siempre decimos que si queremos una transformación y dejar de utilizar, de quemar combustibles, un motor de un vehículo cualquiera, nosotros quema combustible, el 70% de una manera ineficiente va a la atmósfera, y por eso necesitamos opciones, especialmente más que no solo para las baterías y para almacenar para nuestros teléfonos, sino fundamentalmente para lo que se conoce como electromovilidad. Acá tienen el valor del carbonato de litio, como cuando Sony descubre esta característica y comienza a desarrollar la tecnología de almacenamiento de litio en las baterías o pilas porque se apilan, el precio del carbonato de litio comienza a aumentar, fíjense, considerablemente, y este gráfico está hasta el 2002, pero si lo vieran el día de hoy, tuvo un pico en el año, los últimos 5 años, luego cayó de precio, y no vamos a hablar de precio porque ustedes pueden ver este video en distintos momentos y el precio puede ir cambiando. Pero aproximadamente este gráfico nos da una idea aproximada, quiero decir, de por qué de repente el interés. Se encuentra una característica del elemento, se desarrolla tecnología, el mundo lo demanda, se disparan los proyectos, comienzan a llegar las inversiones, y luego los precios pueden ir variando de acuerdo a los ciclos de la economía mundial, a la demanda, a la oferta, a las empresas y bueno, a una serie de variables que no son el caso del día de hoy. Acá tienen los usos, acá tienen el motivo por el cual comenzó a cotizarse de una manera importante el carbonato de litio equivalente en el mundo. Los recursos de litio, lo más interesante, bueno, el gráfico es interesante, creo yo, si bien algunas palabras están en inglés, no interesa demasiado, porque lo que está a la izquierda es en dónde puede estar el litio en la naturaleza. Puede estar en salmueras continentales, caso 3Q, caso 3 Quebradas, caso Triángulo del Litio en Sudamérica, puede estar en pegmatitas, en roca dura, ¿se acuerdan? Australia, no son los que tienen la mayor cantidad de reserva, pero sí los que tienen la mayor producción mundial. Puede estar en arcillas ricas en litio, y hay pocos de estos ejemplos, pero los hay en el mundo. En aguas formacionales significa agua congénita, agua que se genera junto con el yacimiento de aguas de petróleo y gas, y hay agua en esos yacimientos. Puede haber algo allí, pero bueno, es costoso extraerlo. Puede haber tenores importantes de litio, y en el agua de mar, que sin duda es una salmuera muy diluida, pero es agua salada, el mar agua salada, sino aquel que, puede decir aquel que tuvo la oportunidad de conocer el mar, hizo y queda todo salado. Bueno, hay contenidos de litio dentro del agua de mar, lo que pasa es que en tenores económicamente no rentables. A pesar de eso, en este momento se están desarrollando tecnologías que son como unas cápsulas que se ponen allí para generar unas membranas para concentrar el litio, para ver si en un futuro se puede aprovechar el recurso de litio, que está en bajas concentraciones en el agua salada de mar, pero que sería prácticamente una fuente inagotable de litio, ¿no? El litio en Argentina y en el mundo. Bueno, la producción primaria de litio, este es un gráfico también de la Secretaría de Estado de Argentina, allí lo tienen a lo que es la producción primaria, Australia con el 61%, acá tienen 2016, 17 y 18, y ¿dónde está Argentina? Como la misma torta con ese 7% para 2018, Chile, ¿dónde está Estados Unidos? Bueno, los países productores. En salares, en celeste, y en gris, en pegmatita, es decir, en roca dura. Clase de Matías, tipo de roca intrusiva, pegmatita. Por eso es importante comprender, y ahora cuando veamos el documental del origen del litio, van a escuchar hablar de alteración, de meteorización, de rocas volcánicas, muchos de los conceptos de la unidad temática número 2, que fue extensa y que entendemos que fue un desafío no solo para ustedes, sino para Matías poder, yo la verdad que no sé si hubiese podido condensar tanto contenido en tan poco tiempo. Si quieren consultar algo, consultan la clase de la unidad temática número 2, porque en el video donde el doctor Waldo Pérez, el CEO de la compañía, explica el origen del litio, incluye conceptos que están dados en esa unidad temática. Pero pegmatita es una roca dura, ya no es litio en salares, sino en roca dura. Para sacar de la cabeza a aquellos que creen que Argentina está lleno de proyectos de litio,
Para el año 2018 tenemos 2 minas en operación. Una de esas es con un proceso de expansión en el Salar del Hombre Muerto, ya lo dijimos, y tiene 23 años de historia. Y la otra es Olaroz, y después no hay más yacimientos de litio en producción en Argentina, no lo hay. En construcción sí, las que están acá, Caucharí, Olaroz, Centenario, Ratones, y en distintas otras etapas de prefactibilidad, de factibilidad económica o de exploración avanzada están los demás. Fíjense que en los 23 salares que están explorados en Argentina, pueden ser tal vez alguno que otro más, casi 30, de 5.200 kilómetros cuadrados, pero lo vimos en la historia de la minería, cuando puse el gráfico de la Puna, la idea de que está lleno de recursos. Bueno, a ver, hay potencialidad, pero ya vimos también que la potencialidad no es sinónimo de yacimiento, de producción, de beneficios, sino que hay potencialidad, y sobre esa potencialidad hay que invertir en conocimiento, en todas las fases que vamos a ver al final, cuáles son, para llegar a una mina. Y de todo esto que pasó y está pasando hace más de 10 años en Argentina, solo 2 llegaron a ser yacimiento en Argentina. Datos oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación. Aquí están también las que están en operación, en ampliación. Muchos yacimientos lo que hacen tienen etapas y comienzan con una cantidad de producción y luego la van ampliando su capacidad industrial. Bueno, acá lo pueden sintetizar rápidamente, y la capacidad y la cantidad de LCS es carbonato de litio equivalente, que es el producto comercial. Se vende. Así que lo dejo este gráfico de parte de consulta pública para que tomemos conciencia de dónde estamos parados como Argentina al año 2020. Los proyectos avanzados son los que ustedes están acá, pueden poner una pausa, o si tienen el archivo lo pueden revisar luego, y está muy detallado y con bastante certeza cuáles son los proyectos avanzados, pero que no están en explotación. Entre ellos está el proyecto de Tres Quebradas, Tres Quebradas está acá, así que estamos en esa etapa. El origen del litio, acá nuevamente me callo yo y los invito a disfrutar de la explicación del doctor en geología y CEO de la compañía LIEX, Waldo Pérez, sobre el origen del litio. Hola, soy Waldo Pérez, gerente de LIEX Sociedad Anónima. Estoy acá para conversar del origen del litio en los yacimientos de salmuera de la Puna Argentina, tomando como ejemplo nuestro proyecto, Tres Quebradas. En esta región hay 4 minas en operación, 2 en el Salar de Atacama, una en Olaroz y una en el Salar del Hombre Muerto. Además, existen 4 proyectos que se encuentran en construcción o en vías de desarrollo. Uno de ellos es nuestro proyecto Tres Quebradas. Si bien existe un poco menos de una decena de proyectos en total en la región, en realidad existen centenares de salares. En esta región podemos ver que existen algunos salares grandes, tanto en Bolivia, Chile o Argentina, y una gran cantidad de salares pequeños. Algunos son elongados, otros son circulares, pero existen, cuando miramos con mucho detalle, cientos, incluso hasta 1000 salares en la región. Sin embargo, no todos estos salares tienen litio en su salmuera. De hecho, la gran mayoría no tiene litio y hay muchos salares que ni siquiera contienen salmuera. Entonces, la pregunta es, ¿por qué algunos de estos salares contienen litio? ¿De dónde sale el litio? ¿Por qué el litio llegó al salar? Eso es lo que vamos a ver en esta presentación. Nosotros nos vamos a enfocar en el caso de Tres Quebradas, que es uno de los casos más estudiados de la Puna, donde tenemos una idea cabal de dónde se originó el litio para el proyecto Tres Quebradas. Todo comienza en las nacientes del río Salado, un río de 25 kilómetros de extensión que baja desde el norte, desde una región volcánica, y que es un río que en sus nacientes muestra una fuente de agua termal. Esta fuente de agua termal nace en una falla orientada norte-sur, desde donde surge o emanan a lo largo de esta zona extremadamente árida agua caliente, bastante pura. Es un agua que no es salada en su naciente, es un agua dulce,
que hemos hecho estudios isotópicos detallados, demuestran que no es más que agua de lluvia, agua de nieve, que luego de ser derretida, penetra por esta zona que es extremadamente árida, baja por las fracturas, el agua penetra por las fracturas algunos centenares de metros y se calienta. Estas fuentes magmáticas profundas son las que han originado el volcanismo de la región, hoy extinto, pero que aún en profundidad se encuentran calientes, generando un alto gradiente geotermal. El agua caliente es más liviana que el agua fría, sube por las fracturas y emana de esa manera a lo largo de las fallas, generando estas fuentes termales calientes. Son en su origen aguas neutras, podríamos llamar coloquialmente agua dulce. Es simplemente el agua de deshielo que se calienta y vuelve a subir. No contiene minerales, no contiene litio ni contiene ningún otro tipo de sales. Sin embargo, en la medida que va bajando el río por la quebrada, esta agua caliente va afectando las rocas de su entorno, las cuales van siendo lentamente trabajadas. Hay un proceso de dilución y se va enriqueciendo el agua en distintos tipos de sales. El río va ganando caudal y llega a tener un caudal de 1000 litros por segundo. El agua lentamente se va enfriando, pero en la medida que se va enfriando también va erodando las rocas de su entorno. Este material blanquecino que se muestra en la imagen es un material muy importante porque es el material que contiene litio. Se trata de una toba volcánica de alto contenido en litio, 1000 o más partes por millón de litio. Y esta roca es muy particular porque en presencia de agua caliente, el sílice que contiene el litio se disuelve fácilmente. Y de esa manera, el río, que originalmente tenía agua caliente y dulce, se va convirtiendo en el así llamado río salado, con alto contenido de litio, así como también de numerosos otros cationes. En geología, a este proceso le llamamos lixiviación. Los isótopos se utilizan para saber el origen de determinados elementos, porque la huella isotópica es característica de un determinado elemento. Así, por ejemplo, el agua de nieve, el agua de lluvia que cae en la región, tiene una composición isotópica de estroncio de aproximadamente 0,710. En cambio, la roca volcánica, origen del litio, tiene una composición isotópica de aproximadamente 0,708. Es muy interesante que toda la salmuera generada en el salar tiene una composición intermedia entre el agua dulce y las rocas que contenían el litio. Esto demuestra que el litio del salar tiene su origen en la mezcla de el agua de deshielo con las rocas, las tobas que son afectadas por el agua de deshielo y en definitiva disueltas. Esto es una prueba casi irrefutable o muy fuerte de que el proceso de lixiviación sobre estas tobas es el origen del litio del salar. Luego de realizar su recorrido por 25 kilómetros a lo largo de las tobas, el río Salado llega finalmente a la laguna de Tres Quebradas. En la laguna de Tres Quebradas, el proceso de evaporación acelera el proceso de concentración de litio. No quiere decir que el litio sea el único elemento que se concentra. En esta tabla podemos ver cuánto se ha enriquecido en una escala logarítmica cada uno de los elementos desde que sale de la fuente caliente original, 25 kilómetros río arriba del Salado, hasta que llega y se deposita en la laguna. Vemos que el boro, por ejemplo, se enriqueció 19 veces, el calcio 28, 23 veces el potasio y 30 veces el litio. De esta manera vemos que el proceso de enriquecimiento, también podríamos llamarle de salinización de esta salmuera, es extenso, ocurre todo el tiempo y para todos los elementos. El litio es el elemento comercialmente explotable, aunque también lo pueden ser el potasio, el boro y en parte el calcio, bajo determinadas circunstancias económicas. Desde sus orígenes, en las cabeceras del río Salado como agua caliente, cómo atraviesa
todas las rocas con contenido en litio y finalmente terminan en el salar, en donde la concentración de la salmuera llega a generar una fracción muy pequeña de gotas de salmuera, donde el proceso de concentración por evaporación llega a generar una salmuera de alta concentración de litio que queda atrapada en la estructura del salar, y ese es el objeto de nuestra explotación. En este caso es un caso único en la Puna Argentina, porque realmente hemos podido constatar el origen del litio, y lo constatamos porque aún hoy continúa vivo el proceso de generación de litio. Este es un caso de un estudio bastante único, no se ha repetido en otros lugares, pero nos permite compartirlo con todos porque realmente creemos que es una forma muy importante de generar conocimiento y entender cómo se forma el litio en la Puna. Bueno, espero que hayan disfrutado como yo de esta explicación, de estas imágenes espectaculares, y vieron cómo hay que entender conceptos de la geología, hay que entender conceptos básicos para poder hablar con propiedad de qué pasa en Tres Quebradas. Pero yo dije al principio recursos renovables y no renovables, ¿no? En tiempos sociales. Y Waldo habla allí en el documental casi como que estamos viendo un salar en permanente producción, como algo muy dinámico. Dejo para ustedes las reflexiones: ¿un recurso renovable o no renovable? Miren, no hay ningún proyecto en el mundo de litio en salmueras. Ya saben que puede ser en salmueras, en arcillas, en pegmatita o roca dura. Ninguno en salmuera de más de 50 años de vida que hayan cerrado. Eso no lo convierte en un recurso renovable, pero probablemente estamos asistiendo, y esto es una idea muy personal, en la transición entre lo renovable y lo no renovable, porque Tres Quebradas tiene esa particularidad, como bien lo señaló Waldo, en lo que acaban de escuchar, en la permanente generación y aporte de litio hacia el salar. Así que queda planteado dónde está parado 3Q y lo que le espera a nuestro proyecto, Dios mediante, si todo nos ayuda. En una síntesis, el litio en las salmueras de la Puna es un elemento volcanogénico. Las tobas a las que hace referencia Waldo son rocas volcánicas, y el marco general para el aporte de litio es tener una cuenca endorreica, fuentes termales, que también lo menciona, y para que, a pesar de que esos son los aportes, o los principales aportes, necesitamos otras condiciones para que se concentre, porque podría aportarse, pero no en cantidades económicas suficientes. Vulcanismo, cuencas cerradas o endorreicas; termalismo, clima árido, y de hecho que si uno va hacia el este en Argentina, desde Chile, incluso hacia el este en Argentina, al ser las salinas, no los salares, sino ese tipo salina, no todo lo que es blanco es un salar, estrictamente hablando, puede tener contenido de litio, pero están diluidos o con tan poco aporte que realmente no sean rentables. Así que, bueno, esto sería el litio, estas serían las condiciones mínimas básicas. A esto habría que agregarle, según lo que nos cuenta Waldo su explicación, la alteración o meteorización, concepto que vieron en la unidad temática número 2, invito a repasarlo, y cómo es que las rocas volcánicas, especialmente las tobas, se desgastan por acción del clima y son capaces de arrastrar elementos en las aguas de manera disuelta, e ir a parar a una cuenca cerrada, y allí lentamente y con el paso de los años ir concentrándose, producto también de la intensa evapotranspiración que hay en esa región. ¿Cuáles son las etapas? Y esta es la parte final de un proyecto de litio. La prospección, que es la parte inicial. ¿Recuerdan cuando se hacía referencia al rol del Estado en todo esto? Bueno, la etapa de prospección son etapas donde se abarcan muchas áreas, una superficie enorme con pocas muestras para tener una idea de dónde está lo más interesante. Es como cuando uno va al médico clínico, ¿sí? Y realmente lo que hacen es verle la garganta, tomarle la temperatura, el pulso, la presión. Si hay algo anormal, anómalo, en el caso de un médico, que es preocupante; en el caso de la geología, algo anómalo es algo interesante, se pasa a la segunda etapa de exploración. En el caso del médico sería, te pido un análisis, después te pido una ecografía, y bueno, y en la exploración voy afinando, voy concentrando, voy poniendo más dinero, también es mucho más caro. Se explora no en cualquier lugar, sino donde ya tengo ciertos datos, y hay distintas etapas dentro de la exploración donde tengo datos más concretos: exploración inicial, intermedia, avanzada, y necesito cada vez más dinero para hacer eso.
Es como hacer la ecografía, la tomografía, la resonancia magnética, hasta que al final la explotación es la cirugía. Si vale la expresión. Para llegar a eso, 1 de cada 100 proyectos estadísticamente en el mundo, y estos números son variables de acuerdo a la región, al commodity, a lo que voy a producir o no producir, son exitosos. Es decir, si tengo $1.000.000 y voy a una ruleta y lo apuesto, tengo 36 posibilidades de ganar. En el sector minero tengo 3 veces menos posibilidades promedio en el mundo de tener éxito. El resto es dinero que se invirtió, se desarrolló conocimiento para el territorio argentino, conocimiento para los gobiernos federales. De hecho, que las provincias, a partir de la reforma del Código de Minería, las provincias en Argentina, son los dueños de los recursos. El recurso minero y petrolero es federal en Argentina, son las provincias las que los conceden a los permisos de prospección, exploración o explotación. No los entregan ni los venden, los conceden por un tiempo. Una vez finalizado ese tiempo, eso se puede renovar o no, y si no, vuelven a las provincias. Así que esas son las etapas, y estas son fotos personales, cuando me tocó entre el año 2007 y casi 2009 iniciar las campañas de exploración en una camioneta desde el norte del Salar de Arizaro, casi llegando a otro proyecto metalífero que se llama Taca Taca, en Salta, el Salar de Arizaro es uno de los más grandes de Argentina. Y bueno, esta es la etapa totalmente inicial, ¿no? Hacer una calicata con una pala, con lo que tengo a mano, embolsar un poco de costra, sacar un poco de salmuera, tener algún tipo de incidente, que son de los más comunes, como enterrar la camioneta en medio del salar, otra camioneta intentando sacarla. Bueno, quería cerrar este encuentro nuestro, que reitero, para mí ha sido muy, muy placentero, con imágenes de mi vida profesional, y que vean las etapas. Esta es la etapa de prospección y exploración inicial, donde si tengo buenos resultados en el laboratorio de estas costras o de la salmuera, ahí está tomando Juancito, creo que, no sé si es Javier o alguien, alguno de los ayudantes de aquella época, haciendo un pozo para que la salmuera resurja. ¿Vieron los piletones? Bueno, eso mismo hecho pequeño, se lo toma a la parte líquida de la salmuera, que está, la salmuera es como el agua dentro de las napas subterráneas, que lo vieron en el ciclo hidrológico. El agua subterránea que sacamos de los pozos no es un río de agua que está debajo de nuestros pies, sino son rocas porosas y permeables que contienen agua en los poros. Bueno, acá los salares lo que tienen es agua, un líquido conocido como salmuera, puede contener agua, pero es un líquido conocido como salmuera de muy alta salinidad que está entre los poros, y cuando esos poros se entreconectan entre sí permiten extraerlo, como el agua. En el caso del agua subterránea, cuando me aprovisiono de agua desde un pozo, necesito tener esa porosidad y esa permeabilidad, pero cuando tengo la roca embebida en agua, en este caso tengo los sedimentos del salar embebidos en salmuera. Bueno, algunas imágenes de vida profesional, a la izquierda nuevamente la foto tratando de construir una pequeña calecata para sacar una muestra, es el salar de Incahuasi en Salta, y en la derecha estoy yo, hace varios años atrás, mi querido maestro, el doctor Eduardo Peralta, y otro colega, León, con quienes hicimos campañas hermosas en la Puna, bastante duras, pero que dieron sus frutos con el tiempo. Algunos detalles más para que tengan una idea de la etapa inicial, solamente para graficarles a ustedes de cómo se trabaja en la etapa inicial para llegar, y bueno, a una mina, ¿no? Pero en este caso, estas muestras no dieron buenos resultados, y en general la mayoría de las muestras no dan buenos resultados. Así que hay que tener mucha paciencia. Un prospector o explorador geológico minero fundamentalmente es un tipo optimista, ¿no? Sabe que tiene todas las chances de que le vaya mal, pero vuelve a intentar con una muestra. Y eso es lo que hizo Waldo con su gente, con gran parte del equipo que hoy todavía lo acompaña, no solo en este Salar Tres Quebradas, sino en otros lugares donde ha trabajado, y ha conseguido en algunos casos el éxito, y en otros casos está camino al éxito, como es el proyecto Tres Quebradas, Dios mediante. Fotos, imágenes, soy un amante de la fotografía, espero que les guste. Ha sido un placer para mí, pero no quería despedirme sin antes compartir con ustedes los mitos que hay alrededor del litio, ¿no? El exceso de expectativa y los mitos. Se dice que las reservas de litio podrían convertir a la Argentina en una potencia mundial.
en realidad, por más que lo convirtiera en una potencia mundial, el mercado del litio, suponiendo el mejor de los casos, es tan pequeño el mercado del litio que en realidad es por lo menos 100 veces menor al mercado del cobre, por ejemplo, ¿no? Entonces, tampoco nos posicionaría, sería muy bueno para las provincias, para las comunidades, nadie dice que no es así, pero no seríamos, no es lo mismo tener potencial en cobre que tener potencial en litio, por más que sean abundantes recursos. ¿Seríamos la Arabia Saudita, como dicen algunos, con el petróleo y litio? No, para nada. Los precios no tienen nada que ver, los mercados no tienen absolutamente nada que ver, y quería que esto quedara claro. La OPEC del litio, es decir, la Organización de Estados Controladores del Litio, Argentina no, tampoco. Son mercados pequeños, reitero, y por más que crezcan con la demanda en el tiempo, no van a alcanzar la magnitud de los metalíferos. ¿Es un recurso estratégico bueno para Chile? Sí, y en el momento en que Chile decidió convertirlo en estratégico, las inversiones de las compañías que estaban en Chile se vinieron fueron entre otros lugares y llegaron a Argentina. ¿Puede ser estratégico? Sí, todos los recursos naturales son estratégicos, pero no específicamente el litio. ¿Es importante que lo tengamos? Sí, estoy feliz, muy feliz de que lo tengamos. Necesitamos hacer un buen uso y sacar el máximo provecho totalmente, y es lo que les queremos dejar el día de hoy. ¿Vale más un kilo de batería que una tonelada de litio? No, fíjense que una batería de litio tiene solamente un 1 o un poco más del 1% puede ser de litio. El resto no es litio, son un centenar de compuestos y elementos que necesito para construir una batería de litio. Así que no es condición suficiente tener litio en un país para construir baterías, sino desarrollar tecnología y el resto importar otros elementos, entre ellos el cobalto, por ejemplo, ¿no? Y otros más. ¿Es un mineral crítico? No, es abundante, realmente abundante, y lo hemos visto a lo largo de estos 3 cursos. Hay alguien que dijo, y por ahí pueden googlear y van a ver, que en nuestros salarios hay el equivalente a 67.000 millones de dólares en litio. Y bueno, esto es una mentira absoluta, y aprovecho el momento para aclararlo, porque es como que han multiplicado la cantidad de litio por el precio del mercado y se han olvidado que para llegar a un yacimiento hay que invertir muchísimo dinero, que se necesitan 10, 15, en algunos casos, en Argentina promedio 50 años para desarrollar un yacimiento, lo cual no es bueno, pero siendo muy optimistas, 10 años, 7, 8 años, después hay que pagar una deuda y encima tengo un costo de producción. Y finalmente, ni en el cálculo más optimista tendríamos esta cantidad de dinero disponibles solamente por tener una manguera sacando litio de un salar. Esta es la parte final, y bueno, va a ser la electromovilidad fundamentalmente, y es la electromovilidad, perdón, que está revolucionando el mercado del litio, y lo va a seguir haciendo, y las expectativas son muy grandes, y especialmente en el transporte público. Hay muchos lugares del mundo, en muchos países, donde el vehículo eléctrico es una absoluta realidad, y bueno, en Argentina es una realidad muy pequeña todavía, pero pronto va a ser una realidad de la cual vamos a ser parte. Así que bueno, estoy profundamente agradecido. La última unidad temática la van a compartir con Matías. Esperamos, de mi parte, espero que hayan disfrutado. Yo lo hice, como siempre digo, cuando tengo esta oportunidad, yo lo disfruto, espero que ustedes también. Estudien, repasen, consulten, pregunten, díganos que estuvo bien, con qué se quedaron con ganas de algo, lo podemos reforzar, estamos al servicio. De mi parte, muchísimas gracias, y será hasta la próxima. Gracias.